Hola cinéfilos y cinéfilas, es un gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. El día de hoy quiero compartir mi opinión acerca de una película que aunque originalmente es del año 2020, solo hasta este momento se ha estrenado aquí en mi país. Así que sin más preámbulos hablemos hoy del niño detrás de la puerta. Bueno, esta película es del género de terror y misterio, es dirigida por David Charbonnier y Justin Powell. Dentro de su género les puedo decir que se asemeja a un tipo de terror más ligero, teniendo ciertas similitudes con películas como Gente detrás de las paredes, Verano del 84, El teléfono negro o una de las más recientes, Codeweb, siendo en algunos aspectos como una Invasion Home a la inversa, jugando al gato y al ratón mientras el protagonista se abre camino, pasando desapercibido hasta llegar y buscar la manera de ayudar a su amigo. El niño detrás de la puerta nos narra cómo dos niños llamados Bobby y Kevin planean cuando sean mayores vivir cerca al mar, a su vez que se prometen ser muy buenos amigos para siempre. Sin embargo, todo cambia cuando son secuestrados y llevados a una casa alejada en medio de la nada y rodeada por muchos árboles. Estando en este lugar, Bobby logra escapar, pero su amigo Kevin se encuentra atrapado y cuando Bobby sale a correr, escucha los gritos de auxilio de su amigo, por lo que se dispone a devolverse para rescatarlo. La película en todo momento juega muy bien con el suspenso y la intriga, llegando incluso a desesperar al espectador por las distintas decisiones que nuestro protagonista toma en ciertas situaciones, sintiendo por momentos las ventajas en el guión. Otro punto a favor es lo muy bien manejadas que están las tomas y los encuadres, de tal forma que aprovecha la perspectiva, por lo que para cuando se revela la identidad del secuestrador termina por ser una sorpresa. Por otra parte, las actuaciones de ambos niños es uno de sus puntos más fuertes. En lo personal, me resultaron bastante convincentes, equilibrando de alguna manera la realidad con la fantasía en cuanto al tema que se aborda y que el film quiere mostrar. Eso sí, no se puede negar que por momentos se descarrila y esto debido a las distintas referencias usadas de otras películas emblemáticas de terror. Y aunque se entiende que quieren hacer un homenaje, incluirlas sin una necesidad verdaderamente válida hace que en definitiva se sientan forzadas y fuera de lugar. Por último, les puedo decir que en lo personal esta película me gustó porque me pareció muy interesante y entretenida, además que cumple con lo que propone. Ahora te recuerdo que si te gustó este contenido puedes apoyarme dándole like, compartiendo y si quieres ver más no olvides suscribirte, activar las notificaciones y de esta manera no te pierdes ninguno de los siguientes contenidos. Así que sin más nos vemos y hasta la próxima. Chao.